Primero, pues gracias por estar acá. La persona que tenemos en este momento esperando para comenzar esta charla es Alberto Sánchez. Él es un asesor en temas de seguridad ciudadana y vamos a tocar el tema específico del decreto de toque de queda que salió hoy en el Valle del Cauca con sus respectivas excepciones. La idea es pues tener un poco de traducción a un lenguaje más cercano y que además podamos resolver todas las dudas que hay, porque hemos visto que varias personas están preguntando si tengo que sacar el perro, lo puedo sacar, si yo trabajo en seguridad privada, qué debo hacer, y bueno, diferentes cosas que vamos a resolver junto con Alberto. Entonces le doy la palabra a él para que se presente y ya empiece de una vez con la charla. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Yo trabajo en temas de seguridad ciudadana en varias ciudades del país, entonces la idea es explicarles un poco a qué se deben las medidas de toque de queda y en qué consiste específicamente el decreto 691 que emitió hoy la Gobernación del Valle del Cauca, para que, digamos, existan pues, claridades frente a lo que se puede y no se puede hacer o lo que se debería o no se debería hacer en el marco de estos próximos días. Entonces, no sé si les explico un poco el contexto de la medida o si tienen preguntas de una vez para irlas haciendo, para empezar a responderlas mientras explico el contexto del decreto. Ustedes me dirán. Ok. Bueno, entonces, el contexto es el siguiente. Para contener todo lo relacionado con el contagio de coronavirus, el gobierno nacional emitió un decreto ayer en el que le indicaba a los gobiernos locales, es decir, alcaldías y gobernaciones, cómo podía implementar las medidas de toque de queda. La idea de las medidas de toque de queda es limitar el contacto social, es decir, el contacto entre personas, para no causar un número muy alto de contagios y que esos contagios terminen llevando a una situación en la cual el sistema de salud no pueda responder o no sea suficiente para responder a las demandas por los casos que se puedan presentar. Entonces, hoy la ciudad de Bogotá emitió un decreto para llevar a cabo un simulacro que lo que busca es darle a la alcaldía, a los equipos de la alcaldía y a la fuerza pública la capacidad de adaptarse para lo que va a ser, digamos, la contingencia durante las próximas 2 semanas. El decreto del Valle del Cauca va en esa medida, digamos, orientado a hacer lo mismo, a reducir el contacto entre personas en todo el territorio del Valle del Cauca, mandar un mensaje de urgencia porque la situación realmente es compleja y, digamos, ayudar a aliviar lo que puede ser la carga para el sistema de salud. Entonces, en articulación con las alcaldías de Palmira y Cali, que es donde hay casos registrados, la gobernadora del Valle emitió una medida que empieza a funcionar a las 10 de la noche del viernes 20 de marzo hasta las 4 de la mañana del martes 24 de marzo. Todas las ciudades que están tomando la medida están haciendo, digamos, están planteándola para una duración parecida. El señor Eugenio hace una pregunta sobre mitigar riesgos asociados a la actividad de domicilios. Una de las preocupaciones es el transporte de los empleados. Queremos contratar un vehículo que transporte a los empleados. Ok, sí, hay unas restricciones, digamos, de movilidad general para todo el mundo, pero hay unas excepciones que buscan que la ciudad no se paralice por completo. Todas estas restricciones están pensadas para que la ciudad pueda seguir funcionando en dos sentidos. Uno es el abastecimiento. Todas las personas que van a estar en su casa puedan abastecerse en materia de alimentos u otras necesidades urgentes, como pueden ser, por ejemplo, medicamentos. Pero al mismo tiempo se restringe a digamos, a unos oficios y a unas profesiones concretas. Entonces, lo primero es que todos los bienes básicos, como son seguridad ciudadana para la fuerza pública, como lo son los servicios de salud, como es el funcionamiento del mío, como lo es también la actividad de los funcionarios públicos que estén relacionados con la contingencia, pues ellos van a poder movilizarse. Hay un aparte específico para celadurías y seguridad privada. Las personas que trabajan en seguridad privada son fundamentales en la contingencia, entonces no tienen restricciones, van a poder seguir prestando
su servicio, y sería bueno que, digamos, los gremios a los cuales está vinculada su empresa les dé las orientaciones necesarias para la contingencia. Uno asumiría que todas las personas que trabajan en seguridad privada están debidamente identificadas. Entonces, lo primero es que, sea cual sea la profesión que tengan, y que no estén acogidos a las restricciones, basta con estar bien identificado. Digamos que la identificación en este caso es el carné, o una identificación que el empleador le dé a sus empleados en el ejercicio. Las personas de Claro, las personas que hacen domicilios, las personas que se encargan de cuidados en este caso sería adultos mayores, niños, familias que requieran algún tipo de apoyo, van a poder movilizarse, pero plenamente identificadas. La vinculación a la empresa, digamos que ya es un trámite un poco más complejo, para lo que pregunta el señor Eugenio, pero básicamente, para facilitar procedimientos, para facilitar también, digamos, la aplicación de medidas restrictivas, la fuerza pública no va a entrar a verificar ese tipo de cosas. Lo que se le pide a la ciudadanía es que esté bien identificada para limitar también el contacto con las personas que entrarían a poner la restricción, es decir, para que el policía o la persona que va a hacer el debido requerimiento no tenga que acercarse tanto a llevar a cabo un proceso que los ponga en contacto, pues porque la idea es básicamente reducir la probabilidad de contagio a través de esos contactos. No, se puede funcionar a través del envío de domicilios. Hay una parte del decreto que dice específicamente que está restringido el consumo en el espacio público y la aglomeración en espacios públicos, pero que no se restringe la venta. Entonces tiene que diseñarse un mecanismo de domicilio, es decir, de envío por domicilio, pero no pueden tener abierto ni tampoco pueden aglomerar personas dentro del establecimiento. Es una de las medidas sanitarias básicas emitidas por la emergencia nacional. Entonces, si vuelve a abrir hoy, probablemente le cierren, y si abre mañana en el marco del toque de queda, probablemente el cierre sea definitivo, porque el decreto también indica que quienes violen la restricción y no pertenezcan, digamos, a las personas que están acogidas a las condiciones de exención, pues van a ser sancionadas con la máxima multa del Código de Policía. Y en este caso, para locales comerciales, es el cierre definitivo del establecimiento. Entonces, operen por ventanilla, literalmente. Solamente enviando, porque no está restringida la venta, está restringido el consumo en espacio público y la aglomeración de personas, tanto en espacios locales comerciales como en espacios públicos. Mientras no haya aglomeración y no haya consumo en esos espacios, puede haber venta y distribución por domicilio, porque el decreto lo dice explícitamente. ¿Qué más? Lo primordial es que, digamos, hay pequeñas preguntas y necesidades, como por ejemplo el paseo de mascotas. Ustedes pueden pasear a sus mascotas siempre y cuando el paseo no dure 1 hora, o algo similar, ni tampoco que implique ir con más de una persona. Lo que se busca es que se limite el contacto entre personas. Entonces, si hay requerimientos urgentes para abastecerse, como pueden ser medicamentos, que las personas salgan únicamente una sola persona por núcleo familiar. Igual con el paseo de mascotas, un paseo sencillo para que la mascota pueda hacer sus necesidades, pero que no requieran ni que estén acompañados de una segunda persona, ni tampoco que estén, digamos, buscando contacto con nadie más en la calle. Esa es, digamos, como la prioridad. No debería haber ningún tipo de infracción, ningún tipo de sanción por pasear a la mascota, siempre y cuando se respeten las condiciones del decreto y al mismo tiempo se respeten las condiciones sanitarias mínimas en este caso, que son lavarse las manos mínimo cada 2 horas, si se tiene disposición de gel con alcohol, pues echarse el gel con alcohol, limitar el contacto, si se estornuda, estornudar con la parte interna del codo, y las medidas mínimas que el alcalde Jorge Iván Ospina ha estado comunicando para el caso de Cali. Es respetar esas medidas mínimas y respetar las condiciones del decreto, que es limitar el contacto con terceras personas en este caso. Frente a lo relacionado con la duración y el abastecimiento, el decreto, digamos que deja libres a las personas que hacen domicilios, a las personas que, digamos, también tienen transporte para hacer este tipo de servicios, porque precisamente necesitan facilitar el abastecimiento.
las plazas de mercado van a estar cerradas, asumo yo, o muy controladas, muy restringidas, y la idea es que solamente en casos graves de falta de algún tipo de aprovisionamiento por familia, salga un solo miembro del núcleo familiar. Por eso el decreto habla de razones de fuerza mayor. En este caso, si uno no tiene ningún tipo de abastecimiento, o si hay una emergencia que implique que una persona tiene que salir a conseguir algo concreto, lo haga una sola persona. Primero, para no facilitar el contacto con otras, y segundo, para garantizar que la ciudad no se vea desabastecida, porque es un grave riesgo que se corre. Digamos que hay una idea de que se tienen que abastecer durante muchos días, pero inicialmente la medida es solamente de 4. Entonces, lo que se recomienda es básicamente que el abastecimiento no exceda eso, que se preparen únicamente para 4 días y que al final de los 4 días, si es necesario volver a abastecerse, lo vuelvan a hacer. Eh, en Bogotá el ejercicio es un poco distinto y digamos que esta es una explicación también necesaria, don Eugenio. La alcaldesa Claudia López emite una medida que es un simulacro de aislamiento obligatorio. Esto es básicamente una cuarentena, pero es una cuarentena con una etapa pedagógica, es decir, las restricciones están mucho más limitadas que en el caso de Cali y se facilita la circulación de algunas personas para que la ciudad, digamos, también pueda prepararse para lo que sería una cuarentena extendida en el caso de que haya que decretarla en los próximos días. Yo creería que eso podría pasar, si acaso, dentro de una semana y media, por lo menos, una cuarentena nacional indefinida, algo por el estilo. Pero lo que buscaba la alcaldesa López en Bogotá es preparar a la gente a través de un llamado a la responsabilidad. Por medida de emergencia amarilla, se quitó el pico y placa para las motos, entonces pueden circular todas las motos. Los empleados podrían coordinar, digamos, el transporte con parrillero. Para el caso de Bogotá sí es posible porque no existe la restricción. Para el caso de Cali no es posible porque ni la alerta amarilla, ni la emergencia nacional, ni los decretos de orden público eliminan la medida específica de movilidad para Cali. Habría que preguntarle digamos, a la Secretaría de Movilidad en este caso si ellos van a aplicar o no una medida, dado que son personas que están acogidas a los condicionamientos. Es decir, son personas que en teoría pueden circular. En el caso de Bogotá sí se podría con parrillero, en el caso de Cali, por la norma específica en materia vial, no se puede. Eso no hace parte del decreto, no hace parte, digamos, de las últimas disposiciones, sino de una norma anterior que la alcaldía de Cali emitió en el mes de enero. Entonces, esa norma sigue vigente y en teoría, dado que el decreto no se mete con ese tema, en este momento no es posible. Sería, digamos, objeto de sanción. Habría que preguntarle a la Secretaría de Movilidad concretamente si van a hacer o no uso de esta medida, dado que sí, digamos, valdría la pena no sancionar a las personas que logran organizarse para poder cumplir con sus roles durante la duración del decreto. Pero en este momento, al menos tal como está la disposición de la norma, no es posible que 2 personas se movilicen, una siendo parrillero. A ver, la identificación es lo siguiente. Como no se puede tener actividad comercial durante el toque de queda, los restaurantes pueden funcionar con domicilio, es decir, únicamente atendiendo por ventanilla. No se puede atender clientes dentro del local comercial. Para esto, la gobernación, la alcaldía y la policía, que van a ser los encargados de imponer las medidas y de, digamos, controlar las medidas, van a requerir una identificación por parte de las personas que se estén movilizando. Entonces, en este caso es, ya sea, si no tienen carnets, que es como lo más habitual, una carta firmada por el propietario del restaurante con un número claro de teléfono celular o un número de contacto claro fijo que le permita a la empresa que se va, digamos, al empleado que se está movilizando, mostrar que está en una actividad comercial.
Si no tienen carnés, lo más recomendable es un uniforme, digamos, un uniforme que le permita al empleado mostrar que está en la actividad, que está dentro del decreto, digamos, con el acondicionamiento, pero que le permite identificarse rápido. Porque si es una persona, digamos, vestida común y corriente en una moto, va a ser muy complicado el proceso de identificación. Los propietarios, sí, claro, van a poder surtir sus locales porque todo lo que está relacionado con abastecimiento está fuera de la restricción. El punto es que tanto el abastecimiento comercial para los locales como el abastecimiento para los hogares es algo que debería hacerse desde hoy, porque las restricciones a la movilidad y a las plazas de mercado pues ya empiezan a funcionar desde mañana. El toque de queda para menores de 24 años y mayores de 60 que está desde ayer es indefinido. Hasta ahora, únicamente hay restricciones indefinidas para los mayores de 70 años por decreto presidencial. En este momento no hay una medida local, no puede haber una medida local porque hay un decreto presidencial y el decreto presidencial indica que los mayores de 70 años deben estar en aislamiento hasta el mes de abril. Esa es la única medida indefinida. Para menores de 24, hasta este momento, operan los tiempos del decreto, es decir, desde el viernes 20 de marzo, desde las 10 de la noche hasta el martes 24 a las 4 de la mañana. Hasta ahora no hay una restricción definida para menores de 24 años, pero los menores de 24 años y los menores de 70 están todos cubiertos por el decreto que emitió la gobernación. ¿Qué más? Frente a los locales, de nuevo, solamente se puede operar por domicilios, para repartir domicilios. El local no puede estar abierto ni tener atención al público dentro del establecimiento. Solamente puede operar para repartir domicilios. No hay, digamos, el decreto no establece ningún otro tipo de exención a la medida. Porque en parte lo que se busca es que las personas no estén aglomeradas, que no haya aglomeración de personas para evitar, pues en este caso, que se propague el contagio. Frente a la pregunta sobre el toque de queda para los mayores de 70 es importante, porque si bien para los menores de 55, probablemente 50 años, el virus tenga unos efectos no tan drásticos, no letales, es decir, no es mortal para las personas menores probablemente de 50, 48 años. Pero si las personas tienen condiciones respiratorias preexistentes, si tienen hipertensión e incluso si pueden tener diabetes, o si han tenido algún tipo de condición médica que haya reducido, digamos, la capacidad de su sistema inmunológico, los síntomas pueden ser mucho más drásticos. Hasta ahora, el virus es letal únicamente para los mayores de 60 años. Y es precisamente por eso que hay que tener muchísimo cuidado. Porque aunque las personas menores o jóvenes se contagien y no desarrollen síntomas demasiado graves, sí pueden ser pueden transmitírselo a mayores de 60 años de su círculo familiar o de su núcleo social, y para ellos sí va a ser letal. Y lo que se busca es evitar que haya un número crítico de casos complejos para no colapsar el sistema de salud. Sí, sí, es decir, las personas pueden desplazarse tanto desde su casa hasta su local, como del local hasta el punto donde entregan el domicilio, siempre y cuando estén debidamente identificados. En este caso, el debidamente identificados puede ser un carnet, una carta del empleador con un número de contacto en el que se pueda corroborar inmediatamente, un uniforme. El uniforme es la medida más efectiva porque es lo que más fácil le permite a una persona que está llevando domicilios identificarse. Entonces, por plataformas, lógicamente, para el caso de tiendas y mini markets, me imagino que ahí opera ya es más también por plataformas, pero sobre todo por relacionamiento directo, es decir, personas que puedan llamar porque tienen el teléfono del mini market
y hacer la solicitud, hacer la petición del domicilio, ahí no habría ningún tipo de problema. Se están priorizando las plataformas, o sea, digamos, se le da vía libre al funcionamiento de plataformas. También como se lo hace con, por ejemplo, las visitas técnicas de servicios de Internet, porque se requiere que la ciudad, al menos las personas que están haciendo algo en su casa, puedan hacerlo sin salir, pero que la infraestructura básica, pues, de teléfono, agua, luz e Internet siga funcionando. Entonces, no debería haber ningún problema con eso, siempre y cuando estén bien identificados, y eso es lo más importante. Sí, eso puede ser un lío. Por el momento, yo lo que le recomiendo es el uniforme o el carnet, o en caso extremo, la carta con el número de contacto. Entonces, ahí está digamos, esa es la primera parte. Más ahí. Frente al funcionamiento hasta hoy, la medida quedará vigente desde, como lo dice el mismo decreto, viernes 22 horas. Es decir, antes de eso no debería existir ningún tipo de restricción. No, digamos, debería operar dentro de las medidas que anunció el alcalde Jorge Iván Ospina para el caso de Cali, pero formalmente comienza a funcionar y a regir a partir de las 10 de la noche del viernes 20 de marzo. No, en este momento no hay un toque de queda para mayores de 60, es una orden de aislamiento de los mayores de 70 años emitida por el presidente de la República por estado de emergencia. Para para menores de 24, opera la medida que está operando en Cali en este momento, que es sí la restricción de la movilidad de ciertas personas, pero después de la emisión de este decreto por la Gobernación del Valle, la medida es generalizada. Esto tumba todos los otros decretos, tumba todas las otras medidas. Entonces, desde mañana a las 10 de la mañana, perdón, desde el viernes 22, las 22 horas, toda persona queda cobijada por el decreto. Igual, cuando se termine el lapso de ese decreto, que es el martes a las 4 de la mañana, los mayores de 70 años tendrán que seguir en el aislamiento porque es orden presidencial, digamos, es una disposición presidencial hasta el mes de abril. Después del martes, los jóvenes podrán, digamos, movilizarse con normalidad o con las medidas que disponga la gobernación o la alcaldía, pero durante toda la duración del decreto no hay persona exenta, digamos, por edad. Sí digamos, funciones, oficios y demás, pero las edades quedan completamente cobijadas dentro de la disposición de la gobernación. Alberto, si quieres, yo te voy ayudando con la lectura de las preguntas. Mira. Eso, porfa. No queremos que los empleados no queremos que los empleados usen el transporte público. Las personas que presten el servicio de transporte podemos expedirles una carta en la que certificamos que están prestando un servicio para que nuestros empleados no tengan mayor riesgo al movilizarse en la vigencia del toque de queda.
Sí, digamos, el mío va a operar y lo que se espera es que el mío opere para facilitar esa clase de movilidad y precisamente va a tener menos gente para eso. Entonces, no habría tanto riesgo en que se movilizaran en transporte público. Si no quieren que se transporten o se movilicen o usen transporte público, digamos, lo más fácil que pueden hacer es facilitar la identificación. Si sus empleados pueden estar bien identificados, sea cual sea el transporte en el que se estén moviendo, no van a tener problemas, pero tienen que facilitar la identificación. Si el proceso de identificación es demorado, si es complejo o si la persona que va a imponer la medida no lo entiende, sí pueden tener problemas. Pero inicialmente facilitar la movilidad por otros medios no debería ser un problema, siempre y cuando no genere aglomeraciones, digamos, muy grandes, es decir, no alquilar una buseta o un bus específicamente para que se movilicen los empleados, porque eso sí sería un problema el cual entrarían a sancionar las autoridades. ¿Qué pasa si una persona mayor de 70 años no acata la orden presidencial? Eso es una medida sanitaria. Entonces, las personas mayores de 65 años en Colombia no pueden ser objeto pues, de detención, ni judicialización, ni nada por el estilo. Entonces, lo que se hace es reconducirla a, la, a, la, a su hogar, a su núcleo familiar, hacia donde se encuentre, pero con una sanción para las personas que se hacen cargo de ellos. No recuerdo cuál es muy bien el monto, pero sí hay una sanción precisada para las personas que permitan que las personas mayores de 70 años de su núcleo familiar violen la medida. Por el momento, digamos que lo único que se hace es reconducir al lugar donde deben estar recluidos y garantizar que las condiciones de salud sean las mejores o digamos que las condiciones de salubridad de la persona mayor de 70 años sean mínimas. Pero es una violación sanitaria, entonces lo mejor es evitar que eso ocurra. Una pregunta, complementando, digamos, una pregunta anterior, la pregunta puntual es que la que está en firme, el decreto que está en firme del toque de queda para menores de 24 y mayores de 60, queda, mejor dicho, empieza a regir después del toque de queda de este fin de semana, es como que se mantiene hasta el 30 de abril. Ahí solo se mantendría, o sea, las medidas se derogan unas a las otras. Entonces, la alcaldía, las medidas de la alcaldía quedan derogadas si sale una disposición de la gobernación y las de la gobernación si sale una de la presidencia. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? La única restricción indefinida es para mayores de 70 años por orden presidencial. Si después de la duración de este decreto, que llega hasta el martes, la alcaldía decide emitir una medida distinta de toque de queda, de restricción de movilidad de menores de 24, tendrá que hacerlo desde el martes hacia adelante. No puede, digamos, no continúa el decreto que esté vigente hasta el día de hoy. Tendrían que emitir una nueva medida, entonces habría que esperar a ver qué anuncian o qué tipo de medida impondrían en este caso. Pero hasta hoy entra a operar el decreto y después del martes la alcaldía o las alcaldías del Valle del Cauca que quieran imponer una nueva medida podrán hacerlo, pero desde el martes y tendrán que anunciar la medida durante el fin de semana. Tengo una tienda, vendo comestibles, gaseosas, cerveza, pero atiendo a través de una reja. La mayoría de los tenderos del barrio van a abrir normal porque dicen que ellos no entran en la restricción. ¿Qué decirles a ellos? Sí entran en la restricción en la medida en que no pueden permitir que haya aglomeración en su local comercial. Primero, es decir, no puede haber personas reunidas, más de 3 personas reunidas dentro del local comercial pueden ser un problema y los pueden sancionar. Segundo, si van a abrir, ya sea por una ventanilla, por una reja o por, digamos, otro mecanismo de entrega de lo que la gente compre, tienen que respetar las condiciones mínimas de salubridad. En este caso es lavarse las manos, mínimo cada 2 horas. Si pueden disponer de gel antibacterial, hacerlo. Lavarse las manos después de que entregan y reciben efectivo y garantizar que la entrega de las cosas que van a distribuir sea lo más rápido posible, que no se enreden, digamos, empacando, que no se enreden facturando, sino que la compra, la entrega, el cobro del dinero y la entrega de los vueltos sea lo más rápido que se pueda.
va a poder operar porque no hay una restricción para ellos. ¿Sabes si en Bogotá va a operar el Transmilenio? En Bogotá sí, en Bogotá va a operar Transmilenio y en parte también el Sistema Integrado de Transporte Público, el SITP. Los empleados del transporte público, tanto en Cali como en Bogotá, están exentos de la medida. Y Transmilenio va a funcionar. Hasta ahora solamente va a funcionar Transmilenio y SITP porque todas las capacidades de la ciclovía se utilizaron esta semana y no va a operar durante la restricción. Porque lo que se espera es que haya muy poca gente en la calle. Entonces, el sistema de transporte público, tanto de Cali como de Bogotá, debe ser suficiente para movilizar a las personas que eventualmente tengan que hacerlo. Un empleado que tiene 18 años, ¿él tiene alguna restricción para poder trabajar este fin de semana? No, señor, no tiene siempre y cuando esté bien identificado. La medida no es una medida, digamos, diferenciada por edades, sino que es una medida generalizada para evitar el contacto entre personas. Si está identificado, no debe ser un problema. E identificado, digamos, como parte de la actividad comercial, no solo, digamos, con la cédula, sino con el carné o con el uniforme del local comercial donde trabaje. ¿Qué diferencia hay entre las medidas que han tomado nuestros líderes y los líderes de, por ejemplo, Italia o España para evitar que tengamos el mismo impacto, teniendo en cuenta las diferencias entre los dos sistemas de salud? ¿Se capitalizó la experiencia en estos dos países? Sí, hay una diferencia fundamental. Lo primero es que Italia y España se demoraron en tomar medidas considerando que el virus estaba en Europa. Todos los casos registrados en Colombia hasta ahorita son casos importados por viajeros extranjeros o viajeros nacionales que vienen del exterior. Es decir, nosotros en América Latina no tenemos, digamos, un contagio propio del virus hasta ahora en lo que se ha identificado. Entonces, estando en Europa, Italia y España se demoraron varios días en tomar esas medidas. El impacto es una cosa un poco más compleja y digamos que depende no solamente del tiempo en el que se tomen las medidas, sino de cosas como la capacidad del sistema de salud, la capacidad de organización del sistema de salud frente a una demanda demasiado alta por, puede ser camas o unidades de cuidados intensivos, pero también depende mucho de las condiciones preexistentes en cada persona. Por ejemplo, en este momento en Italia, muchas de las personas que son fumadoras habituales desde edades muy tempranas, siendo muy jóvenes todavía, son quienes han presentado una afectación grande porque el sistema respiratorio, digamos, está afectado. Entonces, para el caso de Colombia es muy difícil estimar el impacto. Lo que sí se puede decir es que los gobernantes locales, al menos para el caso, por ejemplo, como de Claudia López, Daniel Quintero, Jorge Iván Ospina, han tomado las medidas con la mejor evidencia disponible en el tiempo en el que deben hacerlo. Lo que sigue es preguntarse si el gobierno nacional va a tomar una medida nacional, al menos durante el fin de semana. Y la respuesta, al menos viendo la evidencia de los dos países de la pregunta, es que sí deberían hacerlo. Al menos durante el fin de semana debería quedar claro si comenzando la próxima semana, bien sea lunes, martes o miércoles, el país va a entrar en una restricción que puede ser una cuarentena nacional durante algunos días. Lo que indica la evidencia para esos dos casos específicos y para el número de casos que tenemos en Colombia es que sí deberían hacerlo. El lunes o el martes el presidente de la República debería estar anunciando que el país entra en una cuarentena nacional. Las autoridades competentes, tránsito y policía, saben que con estar identificados como personal de restaurante es suficiente su movilidad. Sí, sí lo saben y aparte, digamos, hay una cuestión operativa muy importante. La policía este fin de semana puede sancionar personas a través de, digamos, del código de policía, pero una captura no es recomendable porque no se puede aglomerar personas. Una captura es, digamos, el peor escenario para la fuerza pública que va a estar encargada de la implementación de la medida. Como movilidad, en este caso, pertenece a la alcaldía, los lineamientos que rigen para ellos están perfectamente claros en el decreto. Las inmovilizaciones,
los trámites demasiado largos, las multas que impliquen un procedimiento de imposición muy largo, no son recomendables ni para la policía ni para movilidad. Por lo que lo más probable es que en el caso de que una persona esté incumpliendo la medida, lo que haga la policía sea hacer como un llamado al orden, hacer las recomendaciones mínimas en materia sanitaria, pero no llegar al punto de entorpecer, digamos, ni la movilidad, ni de hacer una captura, ni de poner un comparendo demasiado largo. Por eso es importante, muy importante, facilitar la identificación. Si no se quiere tener ningún tipo de problemas, facilitar la identificación es lo más sensato y lo más sencillo que se puede hacer. Y en parte por eso la gobernadora impone una medida que empieza a regir a partir del día viernes y no del día de mañana. Porque si fuera así, que empieza a funcionar desde mañana y no desde el día de hoy, que es lo que debería hacer, para darle tiempo a los dueños de locales comerciales, a los dueños de empresas, de facilitar esa identificación. Debería servir el uniforme, un carnet y en caso extremo de que no tenga ninguno de los dos, una carta del empleador con un número de contacto en el cual se pueda verificar de manera muy rápida que esa persona está en ejercicio de una labor comercial. Pero el uniforme debería ser como digamos, la herramienta mínima. ¿Nos puede aclarar el tema del servicio de los restaurantes de Cali? Durante el toque de queda, ¿podemos ofrecer nuestros servicios a domicilio durante el fin de semana? Eso está, digamos, claro en el decreto. Y es que personal de establecimientos comerciales, minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, también médicos veterinarios, alimentos y medicinas para animales, no van a estar digamos, están exentos de la restricción, pensando en que se pueden ofrecer los servicios siempre y cuando sea a domicilio. Cualquier tipo de aglomeración dentro de un local comercial va a ser sancionada, cualquiera. Cualquier persona que abra un local comercial y permita que dentro de su local haya aglomeración de algún tipo va a ser sancionada. Entonces, lo mejor es sí ofrecer servicios, ofrecer, digamos, los productos que ofrecen, aclarando de una vez que solo va a haber una operación por domicilio y que el domiciliario o los domiciliarios van a estar muy bien identificados. Si uno tuviera una cita médica inaplazable, ¿la puede tomar? Depende del día, sí, por lo regular las citas pues son atípicas los sábados, pero todas las personas que requieran atención médica y que digamos tengan estos compromisos inaplazables podrán hacerlo. De hecho, el decreto contempla la exención para el personal médico pensando en este tipo de casos. Si no es sumamente indispensable, lo mejor es no acudir, porque también va a haber, digamos, anormalidad en el transporte privado, va a haber normalidad en el transporte público, pero si la cita no es indispensable, lo mejor es no ir, aunque el decreto no implica o no prevé ningún tipo de restricción en estos casos. Y en el caso de urgencias, pero en donde la persona vaya como particular, es decir, si yo soy una mujer embarazada y presento una urgencia, ¿puedo movilizarme en mi vehículo particular hasta el sitio médico? Sí, no, claro, sí. Sí, sí, sin ningún tipo de restricción en estos casos. Esos casos están, digamos, previstos uno a uno, pero también se les denomina causas o razones de fuerza mayor. Entonces, para ese tipo de casos no hay ningún tipo de restricción, no puede haberla tampoco, porque no es, digamos, la intención paralizar o evitar que las personas reciban atención prioritaria en salud. No, no es. Bueno, no sé si hay más preguntas, ya respondimos lo que teníamos ahí. También, por si tienen la duda, en este momento está, o digamos, el decreto contempla, porque estaba escrito desde el día de ayer, antes de la emisión de la orden presidencial de restringir, digamos, de cerrar fronteras aéreas, por así decirlo. También se preveía en el decreto que las personas que tuvieran un viaje inaplazable pudieran ir tanto al aeropuerto como a los servicios de movilidad intermunicipal, en este caso el terminal. Cambia lo relacionado con el aeropuerto, porque pues ya no está abierto, o al menos no está funcionando por estos días,
pero lo del terminal también sigue vigente. Es decir, las personas que necesiten ser transportadas hasta el terminal podrán utilizar el servicio de transporte público o podrán utilizar transporte privado para desplazarse. Y de nuevo, en todos los casos, sea cual sea la situación, facilitar la identificación, no solo para actividades comerciales, sino cada persona con su cédula y sus papeles en regla en caso de movilizarse en moto o en caso de movilizarse en carro, que tengan los papeles en regla. Porque aunque hay una emergencia, digamos, nacional y hay unas recomendaciones sanitarias, pueden ser objeto de inmovilización del vehículo si, por ejemplo, no tienen los papeles, sea cual sea el caso. Entonces, sí es importante que la identificación esté clara, los papeles en regla y que faciliten los procedimientos pues, que la policía requiera hacer. Los propietarios nos podríamos mover en nuestros vehículos mostrando que vamos a cumplir con nuestras labores en los negocios o tenemos que utilizar transporte público. No, no, no. Digamos, el transporte público tampoco podría cubrir toda la demanda. Entonces, se pueden movilizar en su vehículo siempre y cuando esté claro que están en el ejercicio de una labor comercial y que faciliten la forma de mostrar eso. No sé si me hago entender, es decir, que sea fácilmente verificable que está en el ejercicio de una labor comercial. Por ejemplo, una persona, dado que no hay restricción para compra de alcohol, una persona podría salir a comprar mucho licor y decir que está en ejercicio de una labor comercial cuando claramente no es así. Entonces, en ese caso, sí, lo mejor, si se van a transportar personas o dueños de establecimientos, que en el vehículo sea fácilmente verificable que se encuentra en el ejercicio de su labor comercial. Lo relacionado con el tema de servicio a domicilio en los restaurantes de no aglomerar personas, ¿es hasta el 30 de mayo o solo por este fin de semana? No, hasta este momento es exclusivamente hasta la duración del decreto, que es el martes a las 4 de la mañana. Durante el fin de semana, si la situación de contagios, si la situación nacional llega a empeorarse y se requieren nuevas medidas, tendrán que anunciarse las nuevas medidas durante el fin de semana. Pero hasta este momento, tal como están las disposiciones normativas, es hasta el martes a las 4 de la mañana. ¿Las personas que tienen puestos de venta ambulantes informales pueden salir? Hasta este momento no. Tal como está construido el decreto, no lo pueden hacer. Y en parte, digamos, tampoco es, digamos, se va a afectar la aglomeración. Entonces, probablemente las personas que viven de la venta ambulante no van a tener a quién venderle por ahora. Entonces, por el momento no puede haber venta en el espacio público, tal como lo indica el decreto. ¿Las plazas de mercado entran en la cadena de abastecimiento? Sí, claro. Los puntos de abastecimiento previstos son las plazas de mercado y digamos que son bienes estratégicos durante la contingencia y las tiendas. Las tiendas, llegado el caso de una contingencia más grave, también son puntos de abastecimiento. Por eso, digamos, no hay una restricción generalizada ni para las tiendas ni para los mercados de medianas y grandes superficies. Son puntos de abastecimiento que van a operar con total normalidad y parte de las prioridades de la fuerza pública es permitir que operen con normalidad. Lo que sí va a ocurrir probablemente es que aunque va a haber, digamos, personas que buscan abastecerse y no lo puedan hacer por domicilio, todo lo relacionado con la compra dentro de esas plazas de mercado está limitado o a un número de productos específico o a un número de personas específicos dentro de la plaza. Entonces les doy el ejemplo de la Perseverancia en Bogotá. Hoy en la Plaza de la Perseverancia en Bogotá solo podían entrar 5 personas a la vez, lavarse las manos antes de entrar, adquirir productos que también estaban restringidos a un número muy concreto por persona, 3 latas de atún, unas cantidades mínimas de libras de arroz, un número específico de frutas, hacer el pago, salir de la plaza y entrar en un nuevo grupo de 5 personas. Probablemente ocurra eso en las plazas de mercado, pero las plazas de mercado tienen que poder operar porque son de las que depende el abastecimiento de la ciudad. En el caso de una urgencia médica, se ha restringido el acompañante del enfermo a una sola persona. ¿Esto se mantiene?
Sí, claro, en este caso es así. Ahora, de nuevo, las emergencias médicas caben también dentro de la definición de fuerza mayor. Entonces, el decreto distingue esas dos cosas. Digamos, deja los casos de fuerza mayor y al mismo tiempo habla de emergencias médicas, en parte por si por ejemplo, si una persona se cae, se fractura de una manera muy grave y una sola persona no es suficiente para llevarla, no hay ningún problema en que otra persona o un número más grande de personas la movilicen hasta el hospital. Pero digamos que en todos los casos de emergencia sí se contempla que sea un único acompañante y se mantiene al menos por el momento. Ante un eventual fallecimiento, ¿se pueden hacer velorios? Hay una disposición sobre esto, yo no la entiendo muy bien, pero espéreme la busco. Eso está contemplado en... Espérame que eso está por aquí. Eso es una causa de fuerza mayor, por ejemplo. O sea, eso no se puede aplazar. Entonces, en este caso, no hay ningún tipo de problema, siempre y cuando, claro, toda la prestación del servicio funerario sea exclusivamente para asegurar el entierro. O sea, que no haya un bus con 50 personas como parte de una ceremonia fúnebre, sino que solamente se presten los servicios funerarios básicos por parte de la funeraria. Pero cualquier tipo de aglomeración, ya sea en bus o en otro sentido, sí se va a sancionar. ¿Puede ayudar aclarando el artículo 4, específicamente el punto 4.4 que sentimos se contradice con lo que dicen de los domicilios? 4.4. El de incumplimiento. Quienes infrinjan estas disposiciones serán sujetos a los medios de policía. Ah, un momento ya. A ver, artículo 1. No, el parágrafo 4 del punto 1. No, no hay ningún tipo de contradicción en ese sentido. Al menos tal como está especificado, no lo hay. No hay contradicción. Pueden operar normalmente para todo el servicio de abastecimiento. Es decir, los domicilios no solamente están pensados para almuerzos, digámoslo así, sino también para que las personas puedan abastecerse sin salir de la casa. Entonces no hay, digamos, no hay razón para sancionar cuando está facilitando precisamente que la gente se pueda quedar en su hogar. Oriana, si quieres, que hiciste la pregunta, si quieres, profundiza un poco en ella para saber exactamente qué es lo que sientes que hay de contradicción y podértelo aclarar. Marcela está preguntando que si esa comunicación la podemos obtener para compartir a personas o colegas que no alcanzaron a conectarse. Sí, está quedando grabada. En un rato les compartimos el enlace, estén pendientes de las redes en Twitter, las redes de Alberto personales que son de Stack Hunt. Ahorita se los pongo en el chat para que vean, o la mía, o directamente las de la Academia Digital en, Twitter, en Instagram o en Facebook. De hecho, miren, en el parágrafo 1 del artículo 1, el punto 2 dice, se exceptúan de la medida en el presente artículo las siguientes personas. Una de las personas son el personal de los establecimientos y locales comerciales, gastronómicos, supermercados, establecimientos públicos que comercialicen licores o similares, que presten servicio a domicilio y domiciliarios de aplicaciones digitales. Ahí queda claro que se puede operar única y exclusivamente si es a través de la forma de entrega de domicilios. Felipe Naranjo tiene una pregunta, ya te doy la posibilidad de abrir mi micrófono. Vale. Okay.
Bueno, mientras Felipe hace la pregunta, pregunta Mario, buenas tardes, ¿y licores solo para expendio en el local es posible, no el consumo? Eh, eh, para expendio siempre y cuando sea por domicilio. Es decir, el local no puede estar abierto. El local tiene que operar por ventanilla. En eso digamos que es claro el decreto. No se puede operar con el local abierto para distribuir a las personas que vayan. Únicamente puede ser por, en este caso, entrega de un domicilio. ¿Los empleados se pueden movilizar en sus propios vehículos de la vivienda al lugar del trabajo? Yo creería que sí, porque un poco el decreto es general en que el toque de queda es una restricción a la movilidad. Y el parágrafo 1 lo que dice es que se exceptúan de la medida dispuesta en el presente artículo las siguientes personas. Lo que yo recomiendo para que no haya problemas, para que no tengan problemas, es que utilicen el transporte público. El mío va a estar literalmente desocupado y va a funcionar más rápido. Y se evitan un problema de registro, de requerimiento en muchas partes de la ciudad. Porque si, digamos, van, no sé, del norte al sur, los pueden parar 5 o 6 veces para verificar por qué se está desplazando el vehículo. Lo que yo le recomiendo para hacer mucho más práctico y para facilitarse la vida es que se movilicen en transporte público. Preguntan que si aplica para licores desde hoy a las 6 de la tarde. Yo entiendo que sí, pero de nuevo, sea que aplique desde hoy, sea que aplique desde mañana, la disposición es que el consumo está prohibido en el espacio público. Y la policía en este momento tiene todas las herramientas normativas por la ley 2019 para sancionar de manera generalizada el consumo en el espacio público. Entonces, si no quieren tener problemas desde hoy, lo mejor es que se acojan la medida desde hoy, aunque empiece a regir desde el día de mañana. Porque se está restringiendo el consumo en el espacio público, pero no el expendio. Entonces, faciliten el expendio, ya sea por domicilio o digamos, por entrega a las personas que hasta hoy puedan ir a comprar, pero no aglomeren y no consuman en el espacio público porque van a tener problemas con la fuerza pública. ¿En la zona de Terrón, Colorado, hay transporte público? Uy, buena pregunta. Yo entiendo, y la última vez que estuve solamente es a través del servicio de Wallace o por, digamos, los alimentadores que pasan cerca. En la práctica, las Wallace no tienen que dejar de funcionar durante la restricción y entiendo que pues todas las rutas del mío van a estar habilitadas. La pregunta la hace porque los empleados viven en esa zona, entonces para saber si podrán transportarse. Esa es una buena pregunta, espérame, yo averiguo aquí mismo. ¿Qué clase de negocio es en este caso? Restaurante, ¿Cómo? restaurante. Mm, mm, yo creería que no. Aunque, si usted me pregunta, el parágrafo 1 es claro. Y o sea, al exceptuar de la restricción a la movilidad, uno entiende que exceptúa todo lo que la persona requiera para poder movilizarse. Entonces no debería haber problema. Pero de nuevo, e insisto con esto, faciliten la identificación, porque si no, sí van a tener muchísimos requerimientos por parte de la policía.
Voy a leer el pedazo que dice Oriana, que es el que genera un poco de contradicción o duda. En el evento del cierre al público de establecimientos y locales comerciales gastronómicos, dicho cierre no podrá extenderse a la oferta de sus productos mediante plataformas de comercio electrónico y o por entrega a domicilio, ni a los restaurantes ubicados dentro de las instalaciones hoteleras, los cuales solo podrán prestar el servicio a sus huéspedes. Mm. Pero yo entiendo que esa disposición es exclusivamente para el sector hotelero, es decir, para quienes agrupan personas dentro de una edificación, no para las personas que ofrecen bienes y servicios a través de domicilios, porque o sea, no va a haber personas aglomeradas y precisamente se libera la movilidad de las personas que llevan domicilios para evitar eso. Entonces, no, o sea, yo no veo la contradicción, porque de hecho, en el ordenamiento de la medida, o sea, artículo 1, parágrafo 1, punto 2, es claro y está al comienzo del decreto. Personal y establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos y un poco más abajo es claro, así como el personal de los establecimientos y locales comerciales gastronómicos, supermercados, establecimientos públicos que comercialicen licores o similares, que presten servicio de domicilio y domiciliarios de aplicaciones digitales. O sea, no veo la contradicción. Una persona que trabaja en un vivero dice que necesita regar las maticas porque se mueren. ¿Qué podría hacer? No, pues en este caso es sencillamente justificar el desplazamiento y hacerlo temprano. Y digamos, especificar que ese desplazamiento, pues de eso depende la sostenibilidad de su negocio, porque si las plantas sufren daño, pues no hay actividad comercial. Entonces no debería haber problema alguno. Alguien pregunta de cuál es el decreto del que estamos aclarando dudas porque han circulado varios y hay gente que está manejando, perdón, el perro, que está manejando el decreto presidencial de ayer o entonces como que aclaremos cuál es. No, no, mire, el decreto del que en este momento dispone la administración de la gobernación del Valle del Cauca es el decreto 691 del 18 de marzo, firmado por la doctora Clara Roldán. Ese es el que la gobernación del Valle ha difundido y es el que está circulando desde el día de hoy. El decreto del día de ayer, presidencial, no tiene medidas distintas. Es sencillamente un llamado a la coordinación de todos los alcaldes y gobernadores con el presidente y se le recuerda a gobernadores y alcaldes, el presidente es la autoridad máxima en materia de orden público, pero no son dos decretos distintos ni hay dos medidas distintas. Sencillamente, todo lo que se necesite hacer en materia de orden público en el departamento tiene que ser coordinado con la presidencia y este decreto cumple con esa condición. Entonces, ustedes en las redes sociales de la Gobernación del Valle eh, pueden ver que el decreto que están socializando y el que la gobernadora ha sido muy detallista en su explicación es el decreto 0691 el día de ayer. Es decir, está tramitado el día de ayer, se empezó a socializar el día de hoy y entra en vigencia el día de mañana. Tengo una paciente de 94 años con supervisión de enfermeras en casa en el día y en la noche. ¿Ellas, las enfermeras, tienen alguna restricción para movilizarse? No, de ningún tipo porque son personal que está dedicado a cuidados y a garantías de servicios de salud y están específicamente en un punto del parágrafo 1. Y venga, le digo qué parágrafo es. 14. Personal sanitario, médicos, enfermeros, personal administrativo de clínicas, hospitales, personal de ambulancias y de vehículos de atención prehospitalaria y distribución de medicamentos a domicilio. Cualquier persona dedicada al cuidado de un adulto mayor en esas condiciones entra dentro de esa denominación y no tiene ningún tipo de restricción.
sé qué otra pregunta. No, no veo más preguntas. No sé si alguien más quiera aclarar alguna duda. Bueno, yo tengo una personal, Alberto, sí, en el caso de, por ejemplo, mi abuela vive sola, pues vive con una tía. En Ujú. el caso de que ella tuviera una situación que resolverse, no sé, urgente, no sé, no sé si entraría dentro de fuerza mayor. Ella no tiene cómo transportarse y casi siempre es alguno de los hijos o los nietos la persona que le resuelve la situación, pero tendría que ir hasta el lugar donde ella está, en ese transporte entre el lugar donde uno está a donde uno va. ¿Cómo hace para demostrarle a la autoridad que voy a ir a ayudar a alguien? O sea, ahí cómo sería el tema. No, aduce un caso de fuerza mayor, y si la situación es demasiado compleja, es decir, digamos, la restricción es clara y las exenciones son claras en el decreto. Pero lo que siempre puede ocurrir es que quien va a imponer la medida esté confundido con la norma. Entonces, si el caso es demasiado extremo y se está complicando el procedimiento, lo que uno puede hacer es pedirle a la persona que va a imponer la medida, entonces que se encargue, por favor, de garantizar que una ambulancia o, digamos, no sé, un miembro de la fuerza pública, en este caso la policía, atiendan la urgencia, para que vean que el caso es en serio. Pero única y exclusivamente, digamos, aduciendo que se trata de un caso de fuerza mayor, porque es la atención de un adulto mayor que en este momento se encuentra en aislamiento obligatorio por orden presidencial, no es y no puede ser un problema. Digamos que no, la confusión no puede llegar hasta allá. Única y exclusivamente diciendo que se trata de una necesidad de atención de un adulto mayor, no tiene que haber ningún problema, porque esa norma está por encima de la gobernación. Y es clara la disposición presidencial en que tienen que facilitarse todas las condiciones para que ese aislamiento, en caso de que llegue a complicarse, pueda tener un desenlace y digamos, de resolverse de la manera más efectiva. Pues en ese caso no debería haber un problema. ¿Dónde dice que hoy no puedo sacar? Ahora, ¿cómo? No, 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 dale, termina esa y ya te hago la siguiente pregunta. Digamos, todos los cuerpos también de respuesta de emergencia van a estar activados precisamente para eso. Porque como se restringe la movilidad de muchas personas, lo que se busca también es facilitar la atención en este caso. Porque ¿qué es lo que ocurre? La mayoría de toques de queda están pensados para contingencias de orden público, es decir, amenazas que son localizables y verificables. En este caso se trata de un riesgo epidemiológico. Entonces, lo que se busca es reducir el impacto epidemiológico, limitando la movilidad de la gente. Pero si en caso tal de que una persona se llegue a contagiar, de que haya una emergencia, de que se necesite cualquier tipo de atención, lo relacionado con salud es prioritario y por eso tiene varios apartes específicos dentro del parágrafo 1, porque liberan la capacidad tanto de los organismos de salud como de las personas particulares para que esos casos de fuerza mayor se resuelvan a la menor brevedad. Entonces, hay una parte sobre el personal médico, hay una parte específica sobre vehículos de emergencia y en general ninguna medida, por más restrictiva que sea, puede o está por encima de los casos de fuerza mayor. Y cualquier caso en el que la vida esté en juego es un caso de fuerza mayor, más aún en el caso de adultos mayores en este momento. ¿Dónde dice que hoy no puedo sacar mesas exteriores con las medidas de ayer? Eh, Hasta hoy, digamos, desde hoy no está vigente el decreto. No sé qué medida específica hay en el caso de Cali, pero hasta hoy el decreto de la gobernación todavía no está vigente. Empieza a regir desde mañana. Ahora, sí hay, y digamos que esto sí puede ser un problema, en el último artículo del decreto 691, que se llama vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Es decir, toda la línea normativa de este decreto ya está vigente. El toque de queda específicamente empieza a regir desde el día de mañana, pero todas las sanciones se podrían implementar desde hoy porque ya está firmado y publicado. Entonces, lo mejor es evitarse
un procedimiento porque ya las normas en sentido estricto se podrían imponer desde el mismo momento en que el decreto está publicado. Un market saludable en la 66, donde se venden productos para mascotas, ¿podrían hacerlo? O sea, ¿podrían abrir y vender? Abrir y vender siempre y cuando sea únicamente por domicilios. Y de hecho, en el parágrafo 1.2, personal de establecimientos farmacéuticos, médicos veterinarios están exentos de la medida específicamente. Entonces, sí podrían vender siempre y cuando sea a través de entrega a domicilios. Para el caso de venta de licores, ¿inicia hoy a las 6 o mañana a las 10? Yo entiendo que desde ya está restringido el consumo en espacio público y que la medida específica para única y exclusivamente distribución a través de domicilios empieza a regir con la medida. Pero de nuevo, la disposición ya está vigente. Entonces, si hoy un policía llega a un local comercial a sancionar a alguien porque tiene una aglomeración dentro del local comercial, así no esté impuesto el toque de queda, puede hacerlo porque las otras disposiciones ya están. Por eso es que en el decreto se organizan artículos separados. Entonces, todas las medidas de exención están en un artículo y en un parágrafo, pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, mire por ejemplo, el artículo 3, se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y espacios de comercio. Ah, bueno, sí, aquí ya está claro. Mire, se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio a partir de las 18 horas del jueves 19 de marzo hasta las 6 horas del día 24 de marzo de 2020. Es decir, la restricción específica frente a medidas embriagantes es más larga que el toque de queda. Empieza a regir desde hoy a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del martes. El toque de queda va desde mañana a las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana del martes. Entonces, desde hoy empieza a funcionar la medida. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta, algo que necesite aclarar. Alberto, tampoco sé si quieras hacer como algún cierre o una conclusión general del decreto. Sí, sí, miren, la medida, más allá de las particularidades pues, de la norma concreta, el punto concreto, la restricción concreta, lo que busca es mandar un mensaje de urgencia. Y el mensaje de urgencia es básicamente que tenemos que reducir al mínimo el contacto social, el contacto entre personas que no sea imprescindible para evitar que aumente el contagio. La mayoría de personas va a tener, va a tener síntomas leves frente a esto. Un número significativo de personas va a tener síntomas un poco más drásticos. Pero el gran problema es que sean leves o un poco más drásticos, todos somos transmisores o potenciales transmisores de un virus que le puede costar la vida a los adultos mayores y a las personas que tienen condiciones respiratorias previas. Entonces, si han tenido asma, algún tipo de deficiencia pulmonar o en el caso de adultos mayores un EPOC, cualquier miembro de la familia que se contagie, que va a tener síntomas leves, puede transmitirle al adulto mayor un virus que le va a costar la vida casi seguramente. Entonces, hay que respetar y cumplir todas las recomendaciones mínimas sanitarias, lavarse las manos cada 2 horas, mínimo cada 2 horas, tener gel antibacterial, tratar en la noche de desinfectar el celular, que uno está en contacto con él todos los días, las llaves, basta con un poquito de alcohol en spray y limpiarlo con un paño húmedo, pero cumplir esas condiciones mínimas, porque si no lo hacen, van a transmitir un virus, un problema que se va a agravar en la medida en que haya muchos casos complejos y el sistema de salud no sea capaz de atenderlos todos. Entonces, es un llamado de urgencia a toda la ciudadanía, porque toda la ciudadanía es parte del problema, pero puede ser parte de la solución de esta vaina. La gran meta ahorita es doble. Por un lado, reducir la tasa de contagio que ya hay, pero también prepararnos para lo que puede ser dentro de los próximos días una cuarentena más extendida. Y esta vez sí indefinida. Entonces, toca pararle bolas a las restricciones, toca pararle bolas a las recomendaciones, pero sobre todo ser conscientes de que esto es una vaina en la que estamos todos metidos.
y todos somos parte del problema o parte de la solución dependiendo de cómo nos comportemos. Llegó una pregunta, una última pregunta, y es que hoy se puede servicio a la mesa y mañana también antes de las 10 y la exigencia de los domicilios es hasta el martes a las 4 de la mañana. ¿Servicio en mesa qué? ¿Restaurante? Sí. Yo entendería que no. Yo entendería que no, que empieza a regir la restricción de aglomeración en espacios de comercio desde hoy a las 6 de la tarde. Eso entiendo yo. Eso es lo que entiendo al La menos hasta exigencia ahorita. de domicilios es Y hasta que ya, a las digamos, 4. desde hoy hasta... Sí, sí. Es decir, que lo más recomendable es empezar a operar desde hoy con domicilios. Porque de nuevo, el punto no es si arranca hoy a las 6 o mañana a las 10, sino que hay que reducir el número de contactos con terceros. Esa es, digamos, la meta la meta de la restricción y es un poco hacia donde está orientada la medida. Entonces, más allá de que sea hoy o mañana, lo que busca la medida es evitar contactos que no sean completamente indispensables. ¿Y si son menos de 10 personas y con espacios de 2 metros entre mesas? Creería que no habría problema el día de hoy, en ese caso. Y la recomendación sanitaria básica, no conozco la disposición específica sobre Cali. La de Bogotá es que todos los locales comerciales que prestaran servicios abiertos tendrían que reducir a la mitad su capacidad de aglomeración. Entonces, esa sería como la recomendación. Ahora, si es expendio de licor, probablemente sí tengan problemas desde hoy. Sea con 2 metros de separación o como sea, creo que sí, probablemente van a tener problemas desde hoy. Bueno, Alberto, muchas gracias por resolver las dudas, por aclararnos el tema del decreto, que hay 10.000 decretos por ahí volando, como integrar todo. A las personas que vinieron, esperamos que les hayan quedado también claras las dudas. Recuerden que nos pueden seguir también en las redes sociales de la Academia Digital en Instagram, el mío personal en Twitter, que hago parte de la Academia Digital, el de Alberto también. Se los voy a poner de nuevo